compartir la pantalla, ¿no? Ok. Entonces, ahí estamos. Okay, ustedes tendrían que estar viendo. Ahí ven. ¿Todo bien? A ver, griten. ¿Sí? Todo bien, se ve bárbaro. Bueno. Ok. Entonces, como seguramente sabrán, el propósito, digamos, de Estructura 4 es presentarles un panorama de la, digamos, de física subatómica, es decir, de física nuclear y especialmente este, subnuclear, ¿no? Y, digamos, cuando se propuso esta materia hace muchísimos años, se incorporó al programa, digamos, el propósito, digamos, podría haber sido responder a preguntas típicas de física nuclear, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un núcleo sea estable y otro que es, digamos, prácticamente idéntico no lo sea? ¿Por qué es tan descomunalmente grande la energía liberada? Y bueno, e incluso las cosas de tecnología nuclear que, digamos, en ese momento eran, digamos, novedosas, muy nuevas, ¿sí? Sin embargo, con más perspectiva, ¿sí? Uno se da cuenta que lo que hace, digamos, más interesante a esta materia es que, digamos, digamos, enseguida que uno se mete dentro de un núcleo, dentro de un protón, empieza a encontrar una física que es esencialmente distinta a la que, digamos, vieron hasta ahora, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, Estructura 4 no es, digamos, una aplicación más o menos sofisticada de mecánica cuántica o de teórica 1, de electromagnetismo, sino algo que es realmente nuevo. Y eso es, digamos, es fácil, es más o menos fácil de entender, ¿no? Porque, fíjense, si uno trata de ver qué es lo que hay dentro de un protón, inmediatamente se da cuenta este, eh, que los eventuales constituyentes de ese protón, para estar confinados en el tamaño, no sé, de alrededor de un Fermi, tienen, digamos, un impulso medio que es mucho mayor que su masa, y por tanto son, digamos, objetos que son ultrarrelativistas. Entonces, para decir cualquier cosa acerca de ellos, vamos a necesitar, digamos, la ecuación de Dirac, ¿no? Que es la formulación relativista de la mecánica cuántica que nos pone digamos, nos pone en contacto con conceptos como, digamos, antipartículas, creación y aniquilación de pares, ¿sí? Y nos hace ver el vacío, digamos, que hasta ahora era la cosa más aburrida posible, como una cosa totalmente exótica de donde uno, entregando energía, puede excitar pares de partículas, antipartículas, básicamente lo que sea, lo que le alcance de energía. Por otra parte, digamos, vamos a tener que replantear, digamos, el estudio de las interacciones en este contexto de la mecánica cuántica relativista, ¿sí? Y entonces vamos a ver que las interacciones, no solo el electromagnetismo, sino que también las interacciones débiles responsables de los decaimientos nucleares y las interacciones fuertes, ¿sí? Responsables de mantener, digamos, los protones y neutrones ligados en un núcleo y luego, digamos, los constituyentes de los protones, los quarks confinados dentro de esas otras partículas, se pueden entender como una manera de la naturaleza de imponer una simetría, ¿sí? Entonces, pensar, digamos, a las partículas como excitaciones del vacío, pensar las interacciones como una forma de la naturaleza de imponer una simetría, es algo, digamos, nuevo y no es para nada trivial, y es justamente, digamos, digamos lo que les queremos transmitir, digamos, en esta materia, ¿sí? Todo este cambio en manera de ver, digamos, la materia, de alguna manera se inició en la década del 30, ¿sí? De la mano de digamos, de la formulación relativista de la mecánica cuántica y de lo que era en su momento, digamos, la física nuclear, ¿sí? Durante la década del 40, bueno, ahí hubo, digamos, un impasse, digamos, debido a la Segunda Guerra Mundial, ya que, digamos,
todos los científicos, o la mayoría de los científicos, estaban dedicados al desarrollo de armamentos o problemas relacionados con armamentos en la primera mitad de la década, y en la segunda mitad, digamos, Europa había quedado destruida, y bueno, se estaba reconstruyendo todo. De todas maneras, no fue digamos, una década perdida, porque, digamos, desde el punto de vista tecnológico hubo desarrollos muy importantes que luego hicieron que en la década del 50 sí hubiera una especie de explosión, ¿no? Explosión, digamos, en términos de descubrimiento de partículas y de procesos, porque, digamos, tanto las tecnologías de detección como de aceleración de partículas fueron, digamos, evolucionando, y por otro lado porque había, digamos, recursos a patadas disponibles, ¿no? De alguna manera, las explosiones nucleares en la Segunda Guerra Mundial hizo ver a los políticos que, digamos, que este conocimiento, digamos, de alguna manera tenía la capacidad de transformar la sociedad, y entonces había digamos, una cantidad de medios disponibles gigantescos, ¿sí? En la década del 60, lo que se empezó a ver es que, a pesar de la diversidad, digamos, de partículas digamos, y de fenómenos que se veían, era posible, digamos, organizarlos en términos de su masa, spin, carga eléctrica y otros números cuánticos que vamos a ver que aparecieron, y empezaron a aparecer, digamos, patterns, digamos, digamos, que permitían de alguna manera clasificar clasificar las partículas que se producían en el laboratorio, y también encontrar, digamos, leyes de conservación o simetrías que daban, digamos, una idea de cuál podía ser la interacción subyacente, ¿no? Asociada a esos procesos. Digamos, en la década del 70 y el 80, todo ese conocimiento adquirido, digamos, se cristalizó en lo que hoy se conoce como, digamos, el modelo estándar, ¿no? Una teoría digamos, teorías para 3 de las 4 interacciones fundamentales: para la teoría electromagnética, la teoría de interacciones débiles y la fuerte, ¿sí? Y también para el entendimiento de las partículas, la clasificación de las partículas, ¿sí? Durante la década del 90, digamos, lo que ocurrió fue que, digamos, se empezó a testear todas estas ideas, todo este paradigma del modelo estándar, y básicamente lo que se encontró era que cuanto, digamos, mejor se medía y mejor se calculaba, mejor era el acuerdo. Cosa que, digamos, que no había pasado hasta entonces, porque, digamos, claramente los modelos, digamos, con que, digamos, se había trabajado hasta ese momento eran teorías, digamos, muy efectivas, y en cambio esto, digamos, tal vez, digamos, o seguramente sean teorías efectivas, pero están mucho más cerca, digamos, de la teoría fundamental, ¿sí? Y entonces, cuanto mejor, digamos, es la precisión con que se mide y se calcula, mejor es el acuerdo, ¿sí? Sin embargo, digamos, si bien a nivel experimental, digamos, la coincidencia era casi perfecta, había una serie de problemas formales, ¿sí? Que necesitaban, digamos, de otros ingredientes que hasta ese momento no se habían visto, ¿sí? Por ejemplo, el mecanismo para darle las masas, digamos, con que vemos a las partículas, ¿sí? Eso, digamos, se lo buscó hasta que finalmente se lo encontró en la década pasada, ¿sí? Sin embargo, digamos, eso no quiere decir que, bueno, ya está todo cerrado, ya está todo terminado, sino que, digamos, todavía hay un montón de preguntas, todavía hay un montón, digamos, de cuestiones que siguen abiertas, y de alguna manera, una cosa que se esperaba era que, digamos, junto con, digamos, el descubrimiento digamos, o la verificación experimental del mecanismo de Higgs que se había propuesto en la década del 60,
¿sí? Y que se descubrió en estas décadas que pasó, ¿sí? Apareciera también otra nueva física asociada a esas cuestiones pendientes que vamos a discutir más adelante, ¿sí? Así que bueno, eso es, digamos, y esto es, digamos, básicamente lo que vamos a tratar de ver en el curso, digamos, los últimos 90 años del camino hacia la elementariedad, ¿sí? Hacia, digamos, tratar de responder esa pregunta, digamos, a nivel cada vez más elemental, ¿de acuerdo? A ver, claro, digamos, fíjense que por la cantidad de temas y por la dificultad, digamos, que tienen muchos de esos temas, nosotros nos vamos a tener que, digamos, que restringir, digamos, si quieren, a lo más, digamos, a lo más conceptual y, digamos, vamos a dejar de lado digamos, detalles técnicos, ¿sí? Que simplemente se nos escaparían para un curso como este, ¿sí? Por supuesto, el que esté, digamos, interesado después puede hacer, digamos, cursos de campos, de partículas, en materias optativas y ver, digamos, todos esos detalles, ¿sí? La otra cosa, digamos, que nos vamos a restringir es, vamos a discutir cosas que de alguna manera están comprobadas experimentalmente, o sea que tienen un correlato, digamos, experimental, porque, digamos, si quisiéramos también incluir especulaciones que no están confirmadas, tampoco nos daría el tiempo, ¿sí? Y finalmente, de lo que es la parte de física nuclear, solo vamos a ver aquello que, digamos, después sirve en el tiempo para el desarrollo de otros conceptos y no, digamos, detalles técnicos, digamos, de física nuclear que no son tan generales. ¿Okay? Entonces, esa es más o menos, digamos, nuestra hoja de ruta, ¿sí? Es lo que vamos a intentar discutir en el curso. ¿Okay? A ver, con respecto a la bibliografía, como siempre, no hay, digamos, ningún texto, digamos, que incluya todos los temas que queremos discutir con el nivel, digamos, necesario, ¿sí? Pero, digamos, la mayoría de los temas está razonablemente discutido en el libro de Halsen y Martin, Quarks and Leptons, digamos, los detalles del editorial, año, etcétera, los pueden encontrar en la página de la materia, ¿sí? Y también en el libro de Griffiths, Introduction to Elementary Particles, los dos son de Wille, y bueno, los pueden encontrar en su sitio ruso favorito. Después, digamos, también se incluye, digamos, el libro de Frauenfelder, aunque, digamos, el nivel es bastante menor que el de los otros, no es tan recomendable, es medio elemental, ¿sí? Para la parte de mecánica cuántica relativista, ¿sí? Yo les recomiendo que miren o bien, digamos, el segundo libro de Sakurai, el de Advanced Quantum Mechanics, no el de mecánica cuántica ordinaria, sino el segundo libro, donde está un poco más detallada la cosa, o si no, los primeros capítulos de cualquier libro de teoría de campos, ¿sí? Donde se estudia, digamos, la ecuación de Dirac con algún detalle, ¿sí? Y para la parte de física nuclear, en general, digamos, los libros son unos bodoques, ¿sí? Pero, por ejemplo, de nosotros vamos a tomar, creo que es el capítulo 17, el capítulo de fenomenología nuclear, y con eso, digamos, vamos a cubrir las cosas que queremos ver en estas primeras clases, ¿ok? Bueno, en la página de la materia creo que hay algún otro libro más. Bueno, y después, detalles burocráticos, las teóricas y las prácticas van a ser lunes, miércoles y viernes. Digamos, la teórica arranca a las 9, bueno, y vemos cuándo terminamos, y
digamos, después ustedes arreglen con Matías el arrancar, digamos, tantos minutos después de que termina la teórica, porque, digamos, a veces me demoro unos minutos más, unos minutos menos. Y después, bueno, esto está mal, o sea, típicamente en los cursos normales se toman 2 parciales, ¿sí? Pero la idea sería tomar un solo parcial y un recuperatorio y hacer entrega de ejercicios. Pero eso después lo charlan con Matías en la práctica. ¿Ok? Bueno, entonces eso serían, digamos, las formalidades. No sé si me olvido algo. Creo que no. Y bueno. Y entonces, lo que tendríamos que hacer ahora, ¿sí? O lo que me gustaría hacer ahora, es hacer un poquito una introducción histórica, ¿no? O sea, antes de meternos de cabeza en digamos, en las intimidades de los núcleos, ¿sí? Me gustaría que nos tomáramos un tiempito para hacernos una idea de cómo era la imagen de elementariedad que tenía la gente, digamos, a principios del siglo XX, ¿sí? Y cómo fue, digamos, el descubrimiento del núcleo atómico, las primeras partículas y demás. ¿Ok? Y eso también nos va a servir para ponerle nombre a varias cosas que vamos a ir utilizando. Pero más que nada es ponernos en la cabeza qué era, digamos, cuál era la imagen de elementariedad que tenía la gente cuando empezó toda esta, digamos, cuando empezaron todos estos cambios, ¿no? Y cómo se fueron desarrollando los conceptos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Tienen que gritarla. Ah, no veo los comentarios, así que si quieren preguntarme algo, digamos, tienen que hablar. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, bien. Entonces, digamos, la idea es que lo que hoy llamamos física nuclear o física de partículas, ¿sí? Se originó, digamos, a fines del siglo XIX, ¿sí? Con, digamos, los estudios de radioactividad natural de Henri de Becquerel y Pierre y Marie Curie. Ellos, digamos, para más o menos 1896, por poner una fecha, ¿sí? Habían descubierto y caracterizado 3 tipos de radiaciones, digamos, radiaciones nucleares, ellos las llamaban, ¿sí? Y las clasificaban como radiaciones alfa, beta, ¿sí? Y gamma, que tenían, digamos, la propiedad de, por ejemplo, la manera en que las descubrieron fue dejar trazas en emulsiones fotográficas y posteriormente también se vio que dejaban trazas en cámaras de niebla, ¿no? Cámaras de vapor sobresaturado o producían destellos, ¿sí? En pantallas de fósforo y zinc, ¿sí? A ver, los estudios que ellos hacían consistían en, digamos, en ver cómo estas radiaciones se comportaban en presencias de campos eléctricos y magnéticos, ya que 2 de ellas eran cargadas, ¿sí? Y cuánto podían, digamos, penetrar la materia o ser absorbida por ella, ¿sí? Hoy en día, digamos, nosotros sabemos que lo que ellos llamaban radiaciones alfa son núcleos de átomos de helio, ¿no? Que tienen, digamos, 2 protones y 2 neutrones. Digamos, a lo que es al núcleo de helio se le arrancó, digamos, los 2 electrones, ¿no? Y estas partículas de helio se emiten espontáneamente, ¿sí? De núcleos pesados, ¿ok? Que era justamente lo que ellos estaban tratando de- de estudiar o obtener, producir, ¿ok? En cambio, digamos, lo que ellos llamaban radiaciones beta son electrones o su antipartícula, el positrón,
¿sí? Ya que hay dos tipos, digamos, de radiación, la beta más y la beta menos, y estas radiaciones se producen cuando un protón decae en un neutrón o un neutrón decae en un protón. Por supuesto, en ese momento todavía no se habían descubierto ni los protones ni los neutrones, ¿sí? Y simplemente ellos lo que veían era, digamos, la traza que dejaban los electrones o los positrones emitidos, ¿sí? Y bueno, y finalmente lo que ellos llamaban radiaciones gamma eran simplemente, digamos, fotones, era radiación electromagnética que se liberaba cuando se producía un reacomodamiento del núcleo, ya sea que hubiera, digamos, emitido espontáneamente una partícula alfa o hubiera sufrido una transición, digamos, beta en el interior del núcleo. ¿Ok? Bueno, entonces esto, digamos, es más o menos el puntapié inicial, ¿sí? Más o menos para la misma época, ¿sí? Thomson descubre, digamos, lo que él llama los electrones, ¿sí? En el típico experimento de rayos catódicos que seguramente ustedes hayan discutido o sea, en física 3, ¿sí? La idea era, él ponía un filamento incandescente, digamos, conectado al borne negativo de una batería, de una fuente, y aceleraba, digamos, eso emitido ¿cómo que se llama? Por el filamento incandescente a través de unas placas conectadas al borne positivo, y luego veía cómo se deflectaba en presencias de campos eléctricos y magnéticos para finalmente chocar contra, digamos, el extremo del tubo que estaba pintado con una pintura de fósforo o zinc, donde se producía un destello. Thomson, digamos, justamente jugando con campos eléctricos y magnéticos, consiguió, ¿sí? Medir el cociente entre la carga y la masa digamos, de estas partículas, y él lo que encontraba era que, digamos, este cociente era mucho más grande que el de los, digamos, átomos ionizados conocidos, ¿no? El átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esto podría ocurrir o bien porque, digamos, la carga de estos electrones, ¿sí? Era muy grande, o la masa era muy chica, ¿sí? La masa recién, digamos eh, la masa o la carga, es lo mismo, digamos, recién la pudo medir Millikan en el experimento de las gotas, varios años después, ¿sí? Y ahí, digamos, se pudo entender que efectivamente lo que ocurría era que la masa de estos electrones era, digamos, mucho más chica que la masa de cualquier núcleo conocido, ¿no? Digamos, hoy en día sabemos que la masa de un electrón es unos 2000 veces más chica que la masa de un protón o la masa del núcleo del átomo de hidrógeno, ¿sí? Así que, bueno, lo que ocurría era justamente esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, la masa del electrón, digamos, multiplicada por c cuadrado es del orden de medio MeV, mientras que la masa de un protón son, digamos, casi 940 MeV. Fíjense que nosotros todo el tiempo vamos a hablar de masas, de impulsos e incluso distancias en unidades de energía, ¿sí? Esto es simplemente porque, digamos, uno puede escribir la masa, ¿sí? Como energía sobre c cuadrado, los impulsos de energía sobre c, ¿sí? Y también puede usar, digamos, como uno puede escribir el producto de H barra por C como, digamos, 197 met Fermi. Entonces, usando unidades naturales, o sea, hacer que C y H barra valgan 1, entonces un Fermi es equivalente a del orden de 200 MeV. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer todo el tiempo. ¿Qué más? Entonces, fíjense que, digamos, de aquí, Thomson propuso esta idea del electrón como constituyente. O sea, repitió el experimento con distintos tipos de cátodos, ¿sí? Y vio que no dependía del filamento, sino que
digamos, siempre medía los mismos, digamos, el mismo tipo de, digamos, de partícula, el mismo tipo de electrón, independientemente del material con que estuviera hecho el cátodo, independientemente de las energías con que lo aceleraba, y entonces propuso, digamos, el electrón como un constituyente universal, de hecho como el primer constituyente, digamos, elemental de la materia, ¿sí? Por supuesto, digamos, los átomos son, digamos, eléctricamente neutros, y entonces, digamos, en esta idea faltaba algo que neutralizara la carga, ¿sí? Y, digamos, en el modelo, digamos, inicial de Thomson, la idea era que estos electrones flotaban como pasas de uva en un budín, digamos, en un pan dulce, ¿sí? Y el resto digamos, el resto del átomo aportaba, digamos, la carga positiva y la mayor parte de la masa, ¿no? Después se vio, dado que eran tan poco masivos, ¿sí? La gente muchas veces se ríe de este modelo de Thomson, sin embargo, digamos, hay que sacarle el sombrero, ¿sí? De alguna manera, porque él, con lo que uno tiene en el garaje o en una cocina, ¿sí? Fue capaz de medir en 1897 el cociente entre la masa digamos, entre la carga y la masa de los electrones, ¿sí? Y también impresionante fueron quienes fueron los alumnos, digamos, de Thomson, ¿no? Estos, por ejemplo, son todos alumnos de Thomson, y incluí solamente aquellos que ganaron un premio Nobel, ¿no? Bueno, eh, bien, ahora vamos a hablar de varios de ellos, ¿sí? Ok, entonces, bien, entonces resumiendo hasta acá, entonces tenemos los estudios de radiactividad natural de Becquerel y Pierre y Marie Curie, ¿sí? El descubrimiento de Thomson del electrón, y lo que sigue, ¿sí? Es el descubrimiento, digamos, del núcleo atómico, ¿sí? Rutherford, uno de los alumnos de Thomson, ¿sí? Hizo el famoso experimento, digamos, del descubrimiento del núcleo atómico, donde él bombardeaba con las partículas alfa que habían identificado los Curie y Becquerel, ¿sí? Unas láminas muy delgadas de oro, y él lo que observaba era que la mayoría de, digamos, las partículas alfa, ¿sí? Seguían de largo, ¿ok? Y que muy poquitas, ¿sí? Comparativas, digamos, muy poquitas de esas partículas rebotaban elásticamente como contra una pared, ¿sí? Y eso, digamos, lo que daba la idea era que, digamos, la carga positiva, ¿sí? De los átomos de oro no estaba uniformemente distribuida en el espacio, sino que estaba, digamos, tanto la carga como la masa estaba muy, muy concentrada, ¿sí? En núcleos, ¿sí? ¿Cómo que se llama? Que concentraban, digamos, la masa y la carga positiva. También, digamos, al núcleo del átomo más liviano, digamos, el átomo de hidrógeno, lo llamó protón, ¿sí? Pero hasta ese momento el protón, digamos, no era un constituyente universal, sino simplemente era un tipo de núcleo. Él, digamos, en ese momento identificó, digamos, clasificó distintos núcleos, incluso, digamos, con sus alumnos, pudo determinar que había distintos tipos de isótopos, o sea, para el mismo núcleo, para el mismo, perdón, elemento químico, podía ocurrir más de un tipo de, digamos, de núcleo, ¿sí? Bueno, y también, digamos, más o menos para esa misma época, ¿sí? Bohr, usando, digamos, la idea de la cuantización, digamos, de Bohr-Sommerfeld, ¿sí? Propuso su modelo para el espectro del átomo de hidrógeno, ¿no? Digamos, con el protón descubierto por Rutherford, el electrón descubierto por Thomson, ¿sí? En, digamos, órbitas predichas por digamos, ¿cómo se llama? La cuantización, este modo de cuantización más primitiva.
¿sí? También, digamos, para esa época, otro alumno de Rutherford em, descubrió que, digamos, los núcleos emitían rayos X con una frecuencia que era proporcional, digamos, al número atómico, ¿sí? Recuerden que, digamos, en la tabla periódica de Mendeleev, uno le va asignando, digamos, distintos números atómicos, 1, 2, 3, ¿sí? Simplemente por el lugar donde, digamos, van apareciendo en la tabla, ¿sí? Hoy nosotros sabemos que, digamos, ese número atómico es simplemente el número de protones, ¿sí? Que tienen, ¿cómo que se llama? Que tiene el núcleo, ¿sí? Pero hasta ese momento, digamos, todavía no se habían dado cuenta que el protón, o sea, que el núcleo del átomo de hidrógeno, a su vez era constituyente de los otros núcleos. Y entonces Moseley, estudiando la radiación que emitía, vio que era justamente proporcional, ¿sí? al, al número, al número atómico, digamos, dando lugar a una evidencia indirecta, ¿sí? Del protón como constituyente, ¿sí? Y después, finalmente, en 1918, Rutherford, digamos, mostró que efectivamente el protón era un constituyente de los otros núcleos. Y para eso lo que hizo fue bombardear con partículas alfa, digamos, nitrógeno, y él lo que observaba era que se producían, digamos, partículas idénticas al núcleo del átomo de hidrógeno, protones, y, digamos, otros núcleos, otros elementos distintos. Con lo cual, digamos, descubrió el protón como constituyente y escribió la primera, digamos, reacción nuclear, si quieren, ¿sí? Muy bien. Por supuesto, fíjense que, digamos, con los protones y los electrones no alcanzaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el segundo núcleo que sigue en la tabla periódica, ¿sí? Que es el helio, ¿sí? Y tiene 2 protones, ¿sí? Tiene digamos, un número másico de 4, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la masa extra? ¿Sí? Hoy en día sabemos que son los neutrones, pero eso todavía tampoco los habían identificado. En 1930 recién, ¿sí? Bode y Becker, haciendo una reacción también con partículas alfa, vieron que efectivamente se producían partículas con, digamos, sin carga eléctrica y con una masa similar a la masa de los protones, pero bueno, al principio pensaron que eran fotones, que era radiación gamma. Y en 1932, digamos, Chadwick repitió el experimento y, haciendo mediciones muy detalladas, mostró que eran efectivamente una partícula. Con lo cual, digamos, llegamos a 1930, y entonces, si nos preguntaran de qué, digamos, está constituida la materia, ¿sí? La respuesta parecería ser bastante sencilla. Bueno, son, digamos, protones, digamos, son núcleos atómicos descubiertos por Rutherford en 1911, compuestos por protones, descubiertos también por Rutherford en el 18, y neutrones, ¿sí? Y con electrones descubiertos por Thomson, orbitando a la manera predicha por Bohr. Esa, digamos, era digamos, si quieren, la estructura de la materia en los años 30, ¿sí? Por supuesto, acá, intercalado, hay, digamos, también dos cosas importantes. Una, ¿sí? Es que en 1927, digamos, Dirac, ¿sí? Propuso su ecuación, digamos, el análogo para, digamos, la ecuación de Schrödinger, pero relativista, y esa ecuación predecía que para cada partícula descrita por la ecuación, también tenía que existir una antipartícula, ¿sí? Esas antipartículas, por ejemplo, electrones, ¿ok? Exactamente con la misma masa, pero con la carga opuesta, que es lo que llamamos positrones, justamente se descubrieron en el año 31, ¿sí?
por Anderson, viendo rayos, digamos, rayos cósmicos. De alguna manera, esto de las antipartículas, y qué sé yo, digamos, de alguna manera empañaba un poco esta imagen simplificada de la estructura de la materia elemental. ¿Ok? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, la idea de elementalidad en los años 30, a menos de, digamos, las antipartículas y Dirac, era entonces esto que les comentaba recién. ¿Sí? Bien. ¿Por dónde vino el cambio? Bueno, había varios indicios o varias cosas, digamos, faltantes o que no cerraban, que indicaban que la cosa no se podía terminar ahí, ¿sí? Y que había, digamos, otras cosas en juego, ¿sí? El primer indicio, ¿sí?, de que esa descripción simplificaba, digamos, no alcanzaba, era, digamos, venía por los decaimientos beta, ¿sí? Los decaimientos beta, ¿sí?, son, digamos, lo que, digamos, el origen de las radiaciones beta, digamos, caracterizadas por Pierre y Marie Curie, donde típicamente, digamos, un núcleo, por ejemplo, que tiene acá 19 protones, ¿sí?, se transforma en un núcleo que tiene la misma cantidad, digamos, de protones y neutrones sumados, pero, digamos, con un protón más y un neutrón menos, ¿sí? O, por ejemplo, cuando el cobre, que tiene 29 protones, se transmuta en zinc, que tiene 30, ¿sí? Bueno, o sea, a nivel elemental lo que está ocurriendo es simplemente que, digamos, un neutrón del núcleo original se transmuta en, digamos, en un protón y simultáneamente con la producción con esa transmutación se libera un electrón. Fíjense que el electrón lo que hace, digamos, me balancea la carga, ¿sí?, para que, digamos, la carga del neutrón, que sea cero, sea igual a la suma de la carga del protón y el electrón final, ¿sí? Entonces, digamos, se me respeta la conservación de la carga eléctrica. ¿Ok? Estos decaimientos, ellos los veían como decaimiento de 1 a 2 cuerpos, ¿sí? Y si uno, como van a ver, digamos, van a repasar después en la práctica, digamos, lo quiere caracterizar este proceso, ¿qué es lo que le va a asignar? Le va a asignar a cada uno de estos, digamos, de estas partículas un cuadrivector, donde la primera componente es simplemente la energía y las otras tres son el impulso ordinario. Entonces vamos a tener la energía y el impulso, digamos, del núcleo padre, la energía, digamos, y el impulso del, digamos, del núcleo hijo, y la del electrón. ¿Ok? Los cuadrimpulsos de estas tres partículas. Ahora bien, fíjense, si yo me paro en el centro de masa, ¿sí?, o si quieren, en el sistema donde el núcleo padre está en reposo, entonces en ese caso su impulso va a ser 0, su energía va a ser igual a la masa, ¿sí?, por c cuadrado, y entonces, fíjense que digamos, los productos del decaimiento van a salir con impulsos iguales y opuestos, ¿no?, si se conserva, digamos, el impulso, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, fíjense que, digamos, esto, digamos, hace que digamos, el proceso va a estar totalmente caracterizado por, digamos, estas energías y estos impulsos. Ahora bien, la conservación de la energía, ¿sí?, y la relación que hay, digamos, entre la energía y digamos, la masa digamos, y el triimpulso, en mecánica cuántica relativista, fíjense que me da, digamos, varios vínculos, y entonces eso hace que la energía con que finalmente se produce el electrón queda totalmente determinada. ¿Ok? Fíjense que tengo estas tres cantidades, ¿sí? La masa, digamos, del núcleo padre es conocida, entonces me quedan estas tres cantidades y tengo
la conservación de la energía y la relación energía, y dos relaciones energía-impulso, así que están totalmente determinadas. Sin embargo, lo que veían, digamos, cuando medían estos decaimientos beta, era que los electrones no se producían a un valor de energía fija, sino que se producían con, digamos, en todo un rango de valores de energía, ¿sí? Y eso un poco los volvía locos, ¿sí? A la gente. Bohr incluso estaba dispuesto, digamos, ¿cómo se llama? A renunciar a la conservación de la energía, ¿sí? Pero bueno, pero vino Pauli y, digamos, y lo tranquilizó y le dijo, no, no, para Niels, ¿sí? Lo que podría estar pasando es que juntamente con, digamos, la transmutación del neutrón en un protón y la producción del electrón, se esté produciendo una partícula que no tiene carga eléctrica y entonces no, no la podemos detectar, ¿sí? Y que tenga una masa muy pequeña, ¿sí? Pero que se lleve, digamos, el impulso y que entonces haga, digamos, me libere el valor de la energía con que se produce el electrón, ¿sí? Y a estas partículas las llamaron neutrino, ¿sí? Lo de neutro justamente porque no tienen, digamos, carga eléctrica, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, a los protones, los neutrones y los electrones se les sumaba ahora, digamos, al menos una nueva partícula, el neutrino, ¿sí? Bien. Otro indicio, ¿sí? Digamos, como les contaba antes, eran las antipartículas, ¿no? O sea, la ecuación de Dirac, como ya les dije, predecía que por cada, digamos, partícula de spin medio, ¿sí? Que fuera descrita por la ecuación de Dirac, tenía que existir una antipartícula, ¿sí? Una partícula con la misma masa, pero todos los números cuánticos aditivos opuestos, por ejemplo, la carga eléctrica, ¿sí? Claro, en 1927, digamos, nadie se había dado cuenta que existían, digamos, esas antipartículas, pero, digamos, justamente en un experimento de rayos cósmicos, ¿sí? Anderson descubrió justamente trazas de partículas con, digamos, exactamente la misma masa que el electrón, pero con la carga opuesta, ¿sí? Los rayos cósmicos saben lo que son, ¿no? Son, digamos, simplemente núcleos de hidrógeno o de hierro que vienen, digamos, del espacio exterior, chocan con las moléculas de aire que hay en la atmósfera con, digamos, con mucha energía y entonces producen cascadas, ¿sí? De partículas que, digamos, que se detectan. Las primeras detecciones eran simplemente poniendo una emulsión fotográfica y mandándola con un globo, digamos, a la parte alta de la atmósfera, y cuando volvía esa emulsión fotográfica se veían las trazas de las partículas que se habían, ¿cómo se llama?, producido, ¿sí? Si además uno le incluía, digamos, campos magnéticos, ¿sí? En el instrumento de detección se veía, digamos, la curvatura, y de la curvatura se podía deducir la masa, ¿no? Entonces con eso, digamos, son esas famosas, esas famosas trazas con espirales, ¿sí? Donde uno tiene una espiral hacia un lado, que es el electrón, y una espiral hacia el lado contrario, que es el positrón. ¿Ok? Por supuesto, digamos, fueron redescubiertas, porque en realidad, digamos, la radiación beta más eran positrones que se medían, pero bueno, nadie había pensado en ellas en términos de partículas. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, entonces, ¿cómo se llama? El decaimiento beta más, digamos, lo que ocurre es el proceso inverso, ¿no? Es el proceso por el cual el protón, ¿sí?, se transmuta en un neutrón, ¿sí?, y eso digamos, balancea la carga con, digamos, con un positrón, en este caso, y un neutrino de Pauli que, digamos, balancea la energía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los decaimientos beta, ¿sí? Otro indicio, ¿sí?, de que, digamos, esa imagen súper simplificada, digamos, no alcanzaba, venía por el lado de las fuerzas nucleares, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en nuestros núcleos, ¿sí?,
además de la, digamos, de la repulsión electrostática y digamos, y la atracción gravitatoria, digamos, tenía que haber alguna fuerza que cancelara la repulsión electrostática entre los protones, que es descomunalmente más grande que la atracción gravitatoria, ¿sí? Y por otro lado, que también ligara a los neutrones que no tienen carga eléctrica, ¿sí? Entonces, tenía que haber una interacción que fuera mucho más intensa que la interacción electromagnética, pero que tampoco tuviera ninguna consecuencia, digamos, a nivel macroscópico. O sea, tenía que ser una interacción que estuviera confinada al tamaño de un núcleo y no tuviera ninguna otra, digamos, ninguna otra consecuencia, una interacción de corto alcance, ¿sí? Bueno, digamos, en la formulación, digamos, relativista de las interacciones, uno, vamos a ver que puede, digamos, puede obtener una fuerza de corto alcance si supone que el mediador, ¿sí?, el análogo del fotón, si quieren, ¿sí?, sea masivo. ¿Ok? Bueno, Yukawa, en 1934, calculó, digamos, cuánto tenía que ser, digamos, la masa típica de este mediador, ¿sí?, para que, digamos, pudiera contrarrestar la repulsión electrostática, ¿sí?, pero manteniéndose con un alcance muy corto, y encontró que, digamos, este potencial mediador de las interacciones fuertes tenía que tener una masa de unos 150 MeV, ¿sí? Fíjense que en el caso electromagnético el fotón no tiene masa y eso hace que digamos, que el alcance, digamos, de la interacción electromagnética sea infinito, y lo mismo la interacción gravitatoria, ¿sí? Digamos, a estos, digamos, mediadores hipotéticos, ¿sí?, Yukawa lo llamó mesones, ¿sí?, porque la masa es una cosa intermedia entre la masa de un barión, que vimos que era del orden de 940 MeV, ¿sí?, y la masa de un leptón, ¿sí?, que son estos electrones o los neutrinos, que son, digamos, medio MeV en el caso de los electrones y prácticamente cero en el caso de los neutrinos. ¿Ok? O sea, bario, digamos, bariones viene digamos, del griego, bario, que es pesado, y lepto es liviano. ¿Ok? Y meso es intermedio. ¿Ok? Bueno, entonces, además de protones, neutrones, electrones, neutrinos, digamos, digamos, tenía que haber, digamos, algún otro, digamos, bicho extra, ¿sí?, que hiciera que la fuerza fuerte tuviera ese poco alcance. En 1934 no se conocía ninguno, sin embargo, Anderson en 1937, de hecho, descubrió partículas, digamos, candidatas para estos mesones. En realidad, digamos, hubo dos experimentos al mismo tiempo, ¿sí?, buscando estas partículas, y eran de alguna manera contradictorios, porque para unos, digamos, unos decían que encontraban partículas que, digamos, que tenían prácticamente la misma energía, digamos, que había predicho Yukawa, mientras que el otro grupo encontraba unas partículas que eran bastante más, más livianas, ¿sí? Claro. Bueno, posteriormente, digamos, en realidad en 1947, después de la guerra, los experimentos se volvieron a hacer, digamos, con mucha más precisión, y se encontró que ambos tenían razón, ¿sí?, y que lo que ocurría era que si uno, digamos, realizaba el experimento en la parte alta de la atmósfera, lo que encontraba era, de nuevo, analizando rayos cósmicos, que se producían piones, ¿sí?, mesones de 140 MeV. Sin embargo, estos piones, cuando viajaban digamos, hacia la superficie de la Tierra, se transmutaban en el segundo tipo de partícula de 105 MeV. ¿Ok? Entonces, los piones, ¿sí?, eran un buen candidato para, para el mediador, digamos, de la interacción fuerte, propuesto por Yukawa, ¿sí?,
Y en cambio, digamos, las otras partículas eran rarísimas, porque, digamos, después decaían en, digamos, en electrones y en neutrinos. ¿Ok? Y entonces esto era una ensalada, porque fíjense que nosotros, digamos, estábamos buscando una partícula, ¿sí?, que fuera el mediador de las interacciones fuertes. Sin embargo, digamos, ese mediador luego decaía, ¿sí?, en otra partícula y un neutrino, y las reacciones donde intervienen los neutrinos son siempre reacciones que son, digamos, características de la interacción débil. Esto es, digamos, porque las interacciones son débiles, ¿ok? Porque las secciones eficaces son muy, muy, muy chiquititas, ¿no? Y entonces la probabilidad de ocurrencia del evento es muy, muy chica. Eso es algo característico que tienen todas las reacciones donde participan los neutrinos, ¿sí? Y finalmente, digamos, estos muones en que decaían los piones, decaían en electrones, que son, digamos, los bichos en términos de los cuales uno tiene la interacción electromagnética. Entonces, todo estaba mezclado, digamos, interacciones fuertes, interacciones débiles, interacciones electromagnéticas, ¿sí?, con partículas. ¿Ok? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, en la década del 50, digamos, ¿cómo que se llama? Como les decía antes, lo que se produjo fue, de repente, digamos, una gran disponibilidad en tecnologías de detección, gran disponibilidad de medios, ¿sí?, para realizar los experimentos, y si había algo que era necesario establecer o determinar, era, digamos, en primer lugar, digamos, la existencia de los neutrinos. ¿Realmente existían o simplemente, digamos, era un parche que uno, digamos, que uno usaba para incluir, para mantener la conservación de la energía? ¿Ok? O sea, fíjense que como el neutrino es una partícula que no, digamos, no tiene carga eléctrica, digamos, solo interactúa a través de y tampoco tiene prácticamente masa, solo interactúa a través de las interacciones débiles. Las interacciones débiles son, digamos, horriblemente difíciles de medir, ¿sí?, Este, por justamente esto que les decía, que tienen secciones eficaces tan chiquitas, ¿no? Si uno, por ejemplo, levanta el dedo pulgar y lo apunta en la dirección del sol, bueno, hoy está nublado, pero bueno, imagínense dónde está el sol, ¿sí? Por la uña del dedo pulgar, que es aproximadamente 1 centímetro cuadrado, pasan 100.000 millones de neutrinos por segundo, ¿sí? Ahora, de esos 100.000 millones de neutrinos, solo uno interactúa con toda la corteza terrestre. O sea, eso les da una idea de cuál es digamos, la probabilidad de interacción característica de las interacciones débiles. Entonces era realmente, digamos, difícil medirla. Los experimentos que efectivamente demostraron o convencieron a la gente de la existencia de los neutrinos y también exploraron su naturaleza, se hicieron con, digamos, usando unos reactores nucleares monstruosos que habían construido, digamos, en el proyecto Manhattan durante la guerra, ¿sí?, y que producían flujos de neutrinos de 5 por 10 a la 13, bueno, antineutrinos, la antipartícula por centímetro cúbico por segundo, ¿sí? La idea es que en estos reactores se producían decaimientos beta, ¿sí?, y en estos decaimientos beta, digamos, se producía, digamos, un protón, un electrón y un antineutrino. Ahora vamos a ver, digamos, por qué es antineutrino y no neutrino, ¿sí? Pero bueno, la idea era, digamos, que este era, digamos, el reactor producía un flujo muy, muy intenso, digamos, de neutrinos, ¿sí? Ahora, el otro tipo de decaimiento, el decaimiento beta más, fíjense que es un protón que decae en un neutrón, un positrón, digamos, y el neutrino, ¿ok? Bueno, ahora bien, una propiedad
que vamos a ver que tiene la ecuación de Dirac, es que uno puede cambiar de miembro en una reacción, una partícula, simplemente, digamos, ¿cómo que se llama? Cambiándola de partícula a antipartícula. Es decir, en esta reacción, el neutrino que yo tengo en el estado final, yo lo puedo pasar al estado inicial como antineutrino, y la amplitud de probabilidad de esa, digamos, de esa reacción es exactamente la misma. Esta es una simetría, digamos, que tiene, digamos, que tiene la ecuación de Dirac. Entonces, si el decaimiento beta más es posible, entonces esta reacción, perdón, donde los antineutrinos producidos por el reactor inciden sobre protones, van a producir positrones como estado final. ¿Sí? Entonces, el experimento de esta gente consistía en tomar el flujo de antineutrinos producidos en el reactor, enfocarlos en un blanco, digamos, lleno de, digamos, de protones, lleno de hidrógeno, y chequear la producción de positrones. ¿Sí? A pesar de que el flujo era monstruoso y el blanco era, digamos, el blanco de protones era masivo, se producían del orden de 2 o 3 positrones por hora, ¿sí? Pero entonces estaban verificando entonces que efectivamente, digamos, los neutrinos no eran solamente un parche para la conservación de la energía, sino que tenían, digamos, algún viso de realidad, ¿sí? Claro, la otra pregunta era, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un neutrino y un antineutrino? Fíjense que, digamos, en el caso de un electrón, ¿sí? El electrón difiere en el positrón porque tiene carga eléctrica opuesta. Ahora, los neutrinos no tienen carga eléctrica, y entonces, ¿por qué? Digamos, ¿en qué difieren? ¿Sí? Claro, no era ningún número cuántico que se conociera hasta ese momento. Entonces, para chequear que efectivamente, digamos, no era lo mismo un neutrino que un antineutrino, a esta misma gente se le ocurrió hacer, digamos, pensar el siguiente experimento. Fíjense, en el decaimiento beta menos, un neutrón decae en un protón, un electrón y un antineutrino. Ahora, usando la propiedad de cruce, paso el antineutrino que tengo en el estado final a un neutrino en estado inicial. Y entonces, si yo bombardeara, ¿sí? Neutrones con neutrinos, tendría que producir, digamos, electrones, ¿sí? Ahora, por supuesto, si yo en lugar de bombardear con neutrinos, ¿sí? Bombardeo con los antineutrinos que produce el reactor, entonces esto no debería ocurrir, ¿sí? Si, digamos, el neutrino es distinto del antineutrino. Y efectivamente lo que encontraban era que cuando enfocaban los neutrinos en un blanco, digamos, con muchos neutrones, no se producían, digamos, electrones, digamos, de alguna manera verificando que no eran, digamos, que no eran la misma partícula, y que había alguna diferencia entre ambos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Bien. Ok. Tengo una pregunta, Rolo. Sí. Perdón. ¿Cuál dijiste que había sido el primer indicio de que había una Uno de- diferencia sí. entre neutrinos y antineutrinos? O sea, ¿por qué en un principio se preguntaron si había una diferencia? O sea, ¿cómo distinguieron entre neutrinos y antineutrinos en un principio? ¿Cómo distinguieron? Bueno, a ver, de alguna manera era una predicción teórica, ¿sí? El hecho de que hubiera neutrinos y antineutrinos. ¿Qué es lo que pasa? Si el neutrino era una partícula descrita por la ecuación de Dirac, ¿sí? Entonces tenía que existir su antipartícula. ¿Ok? O sea, si existían neutrinos, ¿sí? Tenían que existir antineutrinos. ¿Ok? Entonces, digamos, la pregunta era
si eran lo mismo o no. ¿Por qué? Porque, digamos, para el caso del electrón yo los distinguía porque, digamos, el electrón y el positrón tenían cargas opuestas, ¿sí? Pero en el caso de los neutrinos no tenían carga eléctrica, ¿sí? Entonces, una pregunta es, ¿serán lo mismo? ¿Serán la misma partícula? ¿Sí? O sea, la partícula será idéntica a la antipartícula. O sea, la razón por la cual esperaban dos es porque la ecuación de Dirac te dice que hay dos. ¿Ok? Claro, era una predicción teórica que después fueron y buscaron activamente. Exactamente. O sea, que fueron a, digamos, a chequear experimentalmente si había alguna diferencia. En realidad, a ver, lo que chequearon fue que en la interacción esta, donde intervienen, digamos, los neutrinos, los protones y los neutrones, ¿sí? A la interacción no le da lo mismo que sea una partícula o que sea una antipartícula. ¿Se entiende? Sí, sí. Okay. Ahora vamos a ver cómo eso digamos, lo sistematizaron en una idea, ¿sí? Fíjense, seguramente ustedes han, digamos, alguna vez oído esa frase atribuida, digamos, a Feynman, de que en partículas o en mecánica cuántica, todo lo que no está explícitamente prohibido es obligatorio para las partículas. ¿Ok? O sea, si no hay algo, digamos, que lo prohíba explícitamente, entonces las partículas lo tienen que hacer. ¿Sí? O dicho de otra manera, si algo no ocurre, ¿sí? Es porque hay, digamos, atrás de ello una especie de, digamos, de regla de selección o ley de conservación, ¿sí? Que lo impide. Y esas, digamos, leyes de conservación, ¿sí? Generalmente se asocian a una simetría y a un número cuántico. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo implementar. La idea es lo siguiente. Fíjense, si nosotros propusiéramos que existe un número cuántico, llamémoslo número leptónico, ¿sí? Y que sea más 1 para los leptones, ¿sí? Y menos 1 para los antileptones, ¿ok? O sea, más 1 para las partículas y menos 1 para las antipartículas, ¿sí? Estas partículas, antipartículas livianas. Por ejemplo, en el experimento este de Reines y Cowan, ¿sí? Fíjense que en el miembro, digamos, en el miembro izquierdo, donde tengo el estado inicial, digamos, yo tendría, digamos, el número cuántico menos 1 asociado al antineutrino, ¿sí? El protón no es un leptón, sino que es un barión, es una partícula mucho más pesada, no tiene número leptónico, el neutrón tampoco, pero el positrón es antipartícula, es un leptón, y entonces es menos 1. Entonces fíjense que en esa, digamos, en esa reacción que sí ocurre, se me conserva el número leptónico, ¿sí? Porque el número leptónico del estado inicial es igual al número electrónico del estado final. De la misma manera que se me conserva la carga eléctrica, ¿sí? Que aporta el protón, ¿sí? En el estado inicial y el positrón en el estado final. ¿Ok? Fíjense, estoy, digamos, inventando un número cuántico para justificar qué reacciones, digamos, van a ocurrir y cuáles no, ¿sí? En el experimento inverso, ¿sí? Digamos, fíjense, yo lo que tenía era un neutrino, ¿sí? Que tiene número leptónico más 1, el neutrón no tiene nada, el protón no tiene nada, y un electrón en el estado final, que es partícula, entonces tiene número leptónico más 1. Entonces, en estas dos reacciones, sí se conserva el número leptónico. En cambio, digamos, en la reacción que no se producía, o sea, cuando bombardeaban con antineutrinos a los neutrones, y no se producía electrones en estado final, fíjense que en el estado inicial tengo menos 1, número leptónico, y más 1 en el estado final, y entonces, en este caso, en esta reacción que no se produce, no se me conserva el número leptónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por supuesto, en los decaimientos beta, que sí ocurren, sí se me conserva, ¿sí? En el estado inicial no tengo número leptónico, pero en el estado final tengo uno positivo y uno negativo que se cancelan entre sí. Lo mismo la carga eléctrica. En el estado inicial no tengo carga eléctrica, en el estado final la carga eléctrica del protón cancela la carga eléctrica del electrón. ¿Ok?
Y en el decaimiento beta más, fíjense que de nuevo tengo lo mismo, ¿sí? Esta idea, ¿sí?, del número leptónico también funcionaba en los decaimientos que sufrían los mesones, ¿se acuerdan? Los piones de Yukawa, ¿sí? Fíjense que decaían en muón y antineutrino, o en digamos, un muón positivo y neutrino, y se conservaba siempre y cuando, fíjense, a estos muones dijéramos que son leptones, ¿ok? O sea que los muones fueran, digamos, leptones, lo mismo que los electrones y los neutrinos, ¿sí? Una cosa que no les comenté es que estos piones de Yukawa se producían en tres variantes, digamos, con carga positiva, con carga negativa y con carga cero, ¿sí? Y de la misma manera, los muones en que decaían podían ser o positivos o negativos, ¿sí? Entonces, fíjense que de alguna manera el muón es como un primo, ¿sí?, más pesado del electrón, ¿ok? Es como una especie de electrón que es 200 veces más pesado, ¿ok? Y que, digamos, por supuesto, tiene su antipartícula, que es el mu más, ¿ok? Y entonces, en estos decaimientos también se conserva el número leptónico, ¿sí? Cuando los muones también decaen en electrones o positrones, también lo hacen, ¿sí?, satisfaciendo la conservación digamos, del número leptónico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, de alguna manera yo sistematizaba todos estos decaimientos débiles, ¿sí? Si quieren, digamos, con una regla mnemotécnica, que era proponer este número cuántico, el número cuántico leptónico, digamos, que me dijera cuándo es posible y cuándo no es posible la reacción, ¿sí? Bueno, digamos, una cosa que después complica un poco más las cosas es, fíjense, un muón, ¿sí?, que es 200 veces más pesado que un electrón, puede decaer en un electrón y neutrinos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del número leptónico, ¿sí?, también podría decaer, no sé, en un fotón, ¿sí?, o más fotones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mu menos que tengo escrito ahí, digamos, tendría el número leptónico más 1, el electrón también, ¿sí? Sin embargo, no ocurre, ¿ok? Y entonces, para entender esto, lo que se propuso fue que los números leptónicos, ¿sí?, ¿cómo se llama?, fueran independientes para el electrón y los neutrinos asociados al electrón, y, digamos, hubiera otro número leptónico para los muones y para los neutrinos asociados a los muones. O sea, estaba, digamos, planteando el hecho de que hubiera como, digamos, dos familias de leptones. Una, la del electrón y su neutrino, que yo veo en un decaimiento beta, y la de los muones y digamos, y sus neutrinos, que yo los veo digamos, en el decaimiento correspondiente digamos, de un mesón pi, o en los decaimientos de un muón en un electrón, ¿sí?, con dos familias. Muy bien. ¿Qué más? Otra cosa interesante es que, digamos, todas estas reacciones, ¿sí?, donde intervienen los neutrinos, ¿sí?, y que son típicamente reacciones con secciones eficaces muy, muy chiquitas, y entonces por eso suponemos que están, digamos, mediadas por las interacciones débiles, ¿sí? Digamos, ya en 1930 había una teoría efectiva que había propuesto Fermi, que está a la izquierda acá en esta foto, ¿sí?, donde él podía predecir cuantitativamente la intensidad de todos estos decaimientos débiles, usando, por un lado, digamos, la idea de la simetría SU2, ¿sí?, del spin que había introducido Heisenberg
en su momento, que está al medio de la foto, y la idea del neutrino de Pauli. O sea, utilizando, ¿sí?, digamos, la existencia de los neutrinos, ¿sí?, y armando los neutrinos en estas especies de dobletes, ¿sí?, de SU2, que vamos a ver exactamente qué es lo que quiere decir, ¿sí?, una simetría que había propuesto Heisenberg. Fermi había, digamos, conseguido formular una teoría para las interacciones débiles, ¿sí?, que digamos, hacía predicciones cuantitativas de estas interacciones muy, muy precisas, y que de alguna manera, digamos, contiene varias de las ideas que están detrás de, digamos, las interacciones débiles tal como las entendemos hoy en día. Era una teoría efectiva que de alguna manera había pescado varios de los ingredientes que tiene la teoría fundamental de las interacciones débiles. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bien. Digamos, otra cosa, digamos, de alguna manera característica de la década del 50 fue la proliferación de nuevas partículas, el descubrimiento de nuevas partículas. Fíjense que nosotros teníamos los protones y los neutrones, ¿sí?, que habíamos bautizado bariones, y que también se los conoce como nucleones porque están dentro del núcleo, y son estos bichos que son del orden de 940 MeV. Por otro lado tenía los leptones, digamos, donde estaban los electrones, y luego incorporé los neutrinos y los muones, ¿no? O sea, los leptones son electrón-muón y los neutrinos correspondientes a ellos. Y finalmente, digamos, tenía los mesones que habían, ¿cómo que se llama? Que eran los responsables de la interacción fuerte de corto alcance, ¿sí? Eso es, si quieren, la imagen que teníamos hasta ahora. Sin embargo, digamos, en 1947, justo después de la guerra, apareció otro tipo, digamos, de mesón, o sea, un bicho con una masa intermedia entre la masa del electrón y la masa de un protón, que tenía, digamos, carga eléctrica cero y que decaía en dos piones. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense que la masa, ¿sí?, de 497 es bastante más que la suma de las dos masas de los piones, entonces energéticamente el decaimiento era posible, digamos, no viola la carga eléctrica, la conservación de la carga eléctrica, así que, digamos, estaba todo bien, ¿sí? En 1949 se descubre un segundo tipo de mesón, digamos, con estas masas intermedias del orden de medio de 500 MeV, pero ahora tiene carga positiva y decae en 3 piones, en cualquiera de las combinaciones, digamos, de pi más, pi menos, ¿sí?, o pi más, pi menos y pi cero, que conserve la carga eléctrica. Y a partir de ahí empezaron a aparecer, digamos, cada vez, digamos, más y más partículas. ¿Ok? En particular, mesones, ¿sí?, que simplemente le fueron poniendo los nombres de las letras griegas, con distintas masas, ¿sí? En 1955, cuando le dieron el premio Nobel a Lamb, ¿sí?, propuso que al que descubriera una nueva partícula, en lugar de darle un Nobel, digamos, le pusieran una multa, digamos, tal era el despelote de partículas que, digamos, proliferaban. ¿Okay? Ahora, en 1950, ¿sí?, apareció una partícula que era distinta a las anteriores, en el sentido de que tenía una masa, digamos, mucho más cercana a la del protón y el neutrón. O sea, la pregunta era, digamos, si era un barión, ¿sí?, y que tenía la característica de decaer, digamos, decaía, ¿sí?, en un protón, que es un barión, y un pión, que es un mesón, pero no decaía, ¿sí?, en dos mesones, aunque, digamos, la energía le alcanzaba,
¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿por qué este bicho que es tan masivo no decae, ¿sí?, en piones, ¿sí?, y siempre necesita decaer, digamos, en un protón o un neutrón? ¿Sí? O la otra pregunta, ¿por qué un protón que tiene una masa de 940 MeV no decae en varios piones, si la masa le alcanza? ¿Sí? Y puedo hacer combinaciones de la carga eléctrica también. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? A ver, díganme. Ahí tienen el hint, ¿sí? Proponer un nuevo número cuántico. Exactamente, ¿sí? Entonces, la idea, digamos, es decir, bueno, si esto no ocurre, ¿sí?, es porque, digamos, violaría la conservación de un número cuántico. ¿Qué número cuántico? Bueno, el número cuántico bariónico. Fíjense que si yo propongo que los bariones tengan un número cuántico +1 y los antibariones -1, y que sea 0 para lo que no son bariones, o sea, para mesones y leptones, entonces eso me explicaría por qué necesariamente el lambda 0 necesita decaer, digamos, en un protón, simplemente para que se conserve el número bariónico. ¿Sí? Y esto, digamos, no tendría ningún problema con los decaimientos beta, ¿sí? Porque yo en ambos miembros, digamos, tengo un barión. Digamos, el neutrón es un barión, el protón es un barión, ¿sí? Ni tampoco, digamos, con la formación digamos, de protones y antiprotones, o sea, la formación de pares, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que, digamos, si yo hago chocar dos protones, ¿sí?, al principio, imagínense, son dos protones, tienen cargas eléctricas, digamos, tienen la misma carga eléctrica, se repelen, entonces, digamos, en el estado inicial tengo dos protones y en el estado final tengo dos protones. Ahora, si yo aumento la energía, ¿sí?, y cuando paso que la energía disponible en el centro de masa es más del doble de la masa, digamos, del protón, lo que me empiezan a aparecer son, digamos, pares de protón-antiprotón o pares de neutrón-antineutrón que se me forman, ¿sí?, se me excitan desde el vacío. Esto es una predicción, digamos, de la ecuación de Dirac. Ahora, digamos, la conservación del número bariónico no tiene ningún problema con este tipo de reacciones, justamente porque siempre, digamos, la creación de pares son pares partícula-antipartícula que tienen, digamos, el número bariónico opuesto. Lo mismo para los leptones, ¿ok? De manera que entonces aparecía un nuevo número cuántico en juego, ¿sí?, el número bariónico, ¿ok? Este tipo de experimentos donde, digamos, uno empezaba a producir pares de partículas se hicieron por primera vez en un laboratorio que se llama Brookhaven, que está en Estados Unidos, cerca de Nueva York, y en Berkeley, cerca de, que también es un laboratorio norteamericano cerca de San Francisco, ¿okay? Donde se vieron, digamos, por primera vez la creación de pares de partícula-antipartícula a través de reacciones. Fíjense que, digamos, esto de alguna manera era la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque, digamos, cuanto más yo acelere, digamos, esos protones, entonces yo voy a poder producir pares, digamos, de partícula-antipartícula más pesados o más cantidad de pares, ¿sí? O sea, si yo tengo la energía suficiente, ¿sí?, Dirac me dice que eventualmente yo voy a poder producir, digamos, junto con mi protón y, digamos, mis dos protones iniciales, un par elefante-antielefante, digamos, por así decirlo, ¿ok? Digamos, la única limitación es la energía, ¿no? Y por supuesto que se formen con todos los números cuánticos opuestos, ¿ok? Bueno, digamos, otro de los números cuánticos que apareció, ¿sí?, en la década del 50 es lo que se llama la extrañeza. La idea es que, digamos, había tanto bariones como mesones que se producían de a pares con mucha facilidad, es decir, se producían con secciones eficaces muy, muy grandes, como por ejemplo, digamos, este K+ junto con un sigma menos, pero que, digamos, o este K0 justo con este lambda 0, fíjense que en los dos casos se me conserva la carga eléctrica, ¿sí? Pero, digamos,
estos bichos no se producían individualmente, o no se producían junto con otra partícula que no fuera extraña. Entonces, justamente para entender por qué ocurría, digamos, la idea es, bueno, si yo le asigno al casero, supónganse, extrañeza más 1, y al lambda 0, extrañeza menos 1, digamos, como el protón y el pión no son extraños, entonces estos bichos, digamos, sí pueden, digamos, producirse, pero lo que no puedo hacer es producir un bicho extraño con un bicho no extraño, ¿ok? Porque eso me violaría la extrañeza, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, tampoco, digamos, se veía que pudieran decaer individualmente por más que la masa, digamos, era muy, muy, muy grande. O sea, el lambda 0, ¿sí? O si quieren, el decaimiento del lambda 0, el lambda 0 podía decaer en un pi menos y un protón, pero con una sección eficaz muy, muy, muy chiquita, ¿sí? ¿Ok? Justamente porque era una reacción que violaba, ¿sí?, la conservación de la extrañeza, ¿sí? O sea, estas eran simetrías que eran simetrías, digamos, la extrañeza, una característica nueva que tenía era que no era una simetría exacta, como sí lo es la conservación del número leptónico o la conservación del número bariónico, ¿sí? Con lo cual, digamos, la gente le llamaba muchísimo la atención y había montones de experimentos tratando de ver qué había detrás de esta, digamos, si quieren, simetría parcial o simetría aproximada, ¿ok? Bueno, los inventores de esta digamos, o los que propusieron esta simetría, digamos, de extrañeza fueron, digamos, Gell-Mann, Pais y Nishijima, ¿ok? Que están acá en la foto, ¿ok? Bueno. En la década del 60, ¿sí?, lo que se empezó a ver es que, a pesar de la cantidad de nuevas partículas que se producían en el laboratorio y las relaciones que había extrañísimas entre ellas, ¿sí?, era posible, de alguna manera, organizarlas teniendo en cuenta, digamos, su masa, su spin, su carga eléctrica y su extrañeza, ¿cómo que se llama?, en patterns que eran, digamos, bastante reveladores. Por ejemplo, ¿sí?, uno podía agarrar todos los bariones, ¿sí?, de spin 1 medio, como el protón, el neutrón, ¿sí?, sus compañeros, digamos, con extrañeza -1, como las sigmas, las lambdas, ¿sí?, y otros que, bueno, todavía, digamos, no mencionamos todavía, pero que son partículas extrañeza -2, ¿sí?, digamos, organizando de esta manera, con pisos, con el valor de la extrañeza, con esas rayas diagonales, donde organizan, digamos, el valor de la carga eléctrica, ¿sí?, y todos tenían spin 1 medio, y la masa, digamos, la masa del protón y el neutrón es prácticamente la misma, es casi la misma, lo mismo que la masa del sigma más, el sigma 0, el sigma menos, o la del cascada, el cascada menos. Sin embargo, cuando yo paso de un piso a otro, aumento en alrededor de, digamos, en 150 MeV la masa, ¿ok? Y eso está asociado con un aumento de la extrañeza. Por otro lado, todos los bariones conocidos de spin 3 medios también se organizan en especie de triángulo místico, ¿ok? De nuevo, digamos, con valores crecientes de extrañeza, valores de carga eléctrica, ¿sí? Y por otro lado, los mesones también, ¿sí?, entre los cuales están los piones, los caones, ¿sí?, y sus variantes, también se organizan en esta especie de hexágono exótico, ¿sí?, y son todos mesones de spin 0, ¿ok?, donde de alguna manera hay una relación entre el spin, la masa, digamos, la extrañeza y la carga eléctrica de estos bichos, ¿sí? Ahora, en el año 61, Gell-Mann, digamos, se dio cuenta que las formas en que estaban organizadas estas partículas
¿sí? Correspondían a lo que se llaman las representaciones irreducibles del grupo SU3. Después vamos a hablar exactamente qué es, pero para adelantar un poco la idea, fíjense que cuando yo tengo dos espines un medio, fíjense, y yo combino dos espines un medio, ¿sí? Que son la representación más simple que yo puedo tener del grupo SU2, ¿sí? Lo que obtengo es un triplete de estados, 3 estados de spin 1 y un estado de spin 0. ¿Ok? De la misma manera, cuando combino 3, digamos, spines un medio, ¿qué es lo que obtengo? Tengo un cuadruplete, que son los 4 estados de spin 3 medios, y después, digamos, 2 pares de estados de spin 1 medio. ¿Ok? Esto seguramente lo discutieron en Teórica 2, ¿sí? O en algún momento. Y estos entonces son las representaciones irreducibles del grupo SU2. Para el grupo SU3, que es como una especie de spin, pero que tiene 3 proyecciones distintas, ¿sí? Cuando yo combino 3 objetos de SU3, las representaciones que me aparecen, las representaciones, digamos, que quedan con simetría definida ante permutaciones, ¿sí? Son una de dimensión 10, que corresponde al triángulo donde me caen todos los variones de spin 3 medios, ¿sí? Y representaciones de dimensión 8, que son estos hexágonos donde me caen, los variones de spin 1 medio, como el protón y el neutrón. ¿Ok? Y de la misma manera, cuando yo combino, lo que sería un objeto de SU3, ¿sí? Con un antiobjeto de SU3, ¿sí? Con la antipartícula correspondiente de ese objeto, ¿sí? Lo que obtengo también es una representación de dimensión 8. Y esto entonces lo llevó, a Gell-Mann, ¿sí? A proponer que todas estas partículas que hasta ese momento habían sido consideradas como elementales, ¿sí? Se las pensara como partículas compuestas por otras, más elementales. Entonces, tanto los variones de spin 1 medio como los variones de spin 3 medios vendrían a ser la combinación de 3 objetos que tienen simetría SU3, ¿ok? Y entonces, según, en qué representación están, obtengo los variones de spin 1 medio o los variones de spin 3 medio. ¿Sí? Mientras que los mesones los obtenía de combinar, un objeto, con el antiobjeto, ¿sí? Con su antipartícula, ambos, de SU3. ¿Ok? Y a esos bichos, ¿sí? A esos estados, de SU3, los llamó quarks. ¿Sí? Con lo cual, cambió totalmente la idea de partícula elemental en el caso de los bariones y los mesones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ahora, ¿sí? Todas las partículas conocidas, todas las partículas bariónicas y mesónicas conocidas, yo las podía formar a partir de la combinación de estos objetos, que Gell-Mann llamó quarks, ¿sí? ¿Cómo que se llama? Con simetría SU3, ¿sí? De los cuales necesitaba solo 3, ¿sí? Después vamos a ver las características que tenían estos bichos, pero, eran objetos de spin, con 3 objetos de spin 1 medio, combinados de distintas maneras, formaba todas las partículas conocidas hasta ese momento. ¿Ok? Claro, acá medio se nos empieza, a empastar la cosa. ¿Por qué? Porque fíjense que inmediatamente me doy cuenta, bueno, pero si el protón, es el protón o el neutrón o lo que sea, es un bicho compuesto, ¿sí? Entonces sus constituyentes van a estar confinados en el tamaño característico de un protón, ¿sí? Que es del orden de un Fermi. Y entonces el impulso medio va a tener que ser, del orden de 200 MeV, ¿ok? Pero entonces esos constituyentes que forman
a los protones y los neutrones van a tener que ser bichos ultra relativistas. Y entonces, para poder decir algo acerca de ellos, yo voy a tener que, digamos, utilizar, digamos, una imagen que sea totalmente relativista como la que digamos, me da la ecuación de Dirac, ¿sí? Y de la misma manera, las interacciones entre ellas, yo solo las voy a poder, digamos, pensar en la medida que formule una interacción que se amolde, ¿sí? Digamos, a esta formulación de la mecánica cuántica relativista, ¿ok? Y entonces eso va a ser lo que vamos a hacer, digamos, a lo largo del curso, ¿ok? O sea, acá lo que voy a hacer es parar un cachito, ¿sí? Y entonces, ahí sí, digamos, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta, digamos, esta hoja de ruta y a dónde queremos llegar, vamos a empezar de nuevo, ¿sí? A ver, voy a empezar, digamos, la clase que viene, a ver, bueno, qué es lo que yo puedo aprender de los núcleos, qué es lo que los núcleos me dicen acerca de las interacciones fuertes, ¿sí? Qué simetrías veo, digamos, y qué números cuánticos veo que me aparecen, digamos, en las interacciones nucleares, y a partir de eso voy a ir, digamos, tratando de construir para llegar a este punto y luego seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, vamos a parar acá y entonces la clase que viene vamos a arrancar viendo qué es lo que me dicen los núcleos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? No preguntas. Con una duda de lo último que dijiste. Sí, dale. ¿Cómo entra en juego? O sea, ¿por qué dijiste que estamos en un régimen relativista, que necesitábamos una ecuación cuántica que sea relativista también? Sí, bueno, el argumento, si querés, es con los dedos, ¿sí? En el sentido de que vos tenés el protón, que mide un Fermi, ¿sí? El radio del protón es 0,7 Fermi, ponele, ¿ok? Entonces, tenés un protón que tiene un tamaño característico de un Fermi. Ahora, digamos, la relación, digamos, de ¿cómo se llama? La indeterminación energía-impulso, te dice que el impulso medio, digamos, de una partícula que está confinada en un tamaño de un Fermi, tiene que ser del orden de 200 MeV, ¿ok? Por lo que les decía al principio, ¿no? De las unidades. Entonces, los quarks, ¿sí? Tendrían un impulso característico de 200 MeV. Ahora, un pión, ¿sí? Tiene una masa de 140 MeV y está formado por un quark y un antiquark. Entonces, la masa que yo esperaría a lo sumo para, digamos, para un quark sería del orden de menos de 100 MeV, ¿ok? Entonces, esos quarks son ultra relativistas, ¿ok? Porque tienen un impulso medio que es mucho mayor que su masa, ¿ok? De hecho, digamos, en mediciones directas posteriores, lo que se ve es que digamos, para los quarks más comunes, las masas son ¿cómo que se llama? Muy, muy chiquitas, del orden del MeV. Entonces, digamos, esos quarks por eso son ultra relativistas. ¿Ok? Claro, el argumento entonces es que tienen un impulso medio mucho mayor a la masa. Claro, que están Esas partículas. confinados en un tamaño tan chiquito que tienen un impulso mucho más grande que su masa. Bien, gracias. Por otro lado, fíjense que cuando vos querés ver algo, ¿sí? Vos lo tenés que iluminar con una luz, ¿sí? Para decirlo en términos de física 2, que tenga una longitud de onda bastante más chica que el tamaño que vos querés resolver, ¿no? ¿Ok? Entonces, la Sí, sí. energía que vos necesitas para resolver algo que sea del orden de digamos, de un Fermi, ¿sí? Tiene que ser, digamos, muchísimo más grande que 200 MeV, ¿ok? Entonces, si vos querés, digamos, de alguna manera interactuar con un protón
y que esa interacción sea sensible a la estructura que tenga ese protón, digamos, el fotón que vos le vas a tener que mandar tiene que tener varios gigaelectronvolts, ¿sí? ¿Ok? Para que resuelva esa escala de distancia. Ahora, con esa energía, vos fíjate que ese fotón puede agarrar y excitar del vacío, ¿sí?, partículas y antipartículas. Entonces, la descripción de ese scattering nunca la vas a poder hacer con digamos, con una formulación no relativista, ¿sí? Porque tenés que tener en cuenta el hecho de que el fotón que vos estás mandando es tan energético que puede producir, digamos, las mismas partículas que vos querés medir. O sea, tenés que tener en cuenta, digamos, en la interpretación de esa dispersión, vos vas a tener que tener en cuenta todos esos efectos. ¿Ok? Entonces, por eso la descripción, digamos, de cualquier cosa que tenga que ver con la estructura de un protón va a ser ultra relativista. ¿Ok? Claro. Sí, 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 está perfecto. Es un poco la idea así dicho con los dedos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Me gustó la analogía. Bueno. Bueno, entonces, Matías, ¿estás por ahí? Estoy acá, estoy acá. Ok, Hagamos 15 minutos de pausa si quieren y arrancamos la práctica. ok. Bueno, gentes, entonces, si no hay más preguntas, yo me desconecto y los dejo con Matías. ¿Eh? Haceme host, Rolo, así. Ah, sí, bueno, ok, vos podés, a ver, también, Sí, si no yo puedo tomar el coso, pero bueno. ahí, mirá, Perfecto. listo. Bueno, gentes, entonces nos vemos el miércoles. ¿Eh? Adiós. Chau, chau.